Muy bien, chicos, continuamos con otro órgano muy importante de la planta, denominada la hoja. Vamos a estudiar su definición, sus partes, sus funciones y su clasificación. Pero, ¿por qué es tan importante la hoja? La hoja es uno de los órganos más vitales e importantes. ¿Por qué? Porque se van a realizar tres funciones fundamentales de la planta y las vamos a estudiar a continuación. La hoja. La hoja es una expansión en forma de una lámina, generalmente de color verde, no siempre es verde. Hay muchos tipos de clorofila. La clorofila es un pigmento que se encuentra dentro de los organelos llamados cloroplastos que forman a la célula vegetal. Como ustedes saben, hay células vegetales y células animales. Las células vegetales contienen un organelo llamado cloroplasto, ¿sí? Cloroplastos, pero también otros pigmentos como los cromoplastos, leucoplastos y otros tipos de plastidos. En este caso me voy a enfocar a los cloroplastos. Los cloroplastos contienen un pigmento de color verde, ¿sí? Que también tienen un elemento principal en su composición. ¿Cuál es? El magnesio. Bien, el magnesio permite la formación de clorofila. La clorofila es el color verde que podemos encontrar en la gran mayoría de las plantas, aunque no todas son de color verde. Ustedes dirán, no, profesora, yo he visto hojas de color rojizo o de color un poco moradas, ¿no? ¿A qué se debe esa variación en los colores? Que hay también diversidad de tipos de clorofila. La clorofila más que todo de color verde es la clorofila A, pero así como hay clorofila A, también hay otros tipos de clorofila como la B, la C y la D, ¿sí? Que tienen diversos colores que van a permitir poder absorber los rayos de luz para poder hacer la fotosíntesis. Bien, por lo tanto, las hojas son expansiones en forma de lámina que mayormente están de color verde y que salen del tronco o de las ramas, ¿no? De las partes del tallo. ¿Qué parte presenta la hoja? Toda esta parte central se denomina limbo, ¿sí? El limbo es la parte laminar, la lámina, la parte plana de la hoja. En él se diferencian dos partes, el haz, que es la parte de encima, y el embés, que es la parte de abajo, ¿sí? Haz y embés. Ya el haz viene a ser la cara superior y el embés la cara posterior, lo que está debajo. Y en el embés se pueden ver con mayor detenimiento cómo los nervios o nervaduras ya salen y se van hacia todas las partes de la hoja, ¿ya? Correcto. Además, en el embés se encuentran unos orificios, como unos poros, llamados estomas, por donde puede ingresar oxígeno, dióxido de carbono, pero también puede salir agua, ¿sí? Entonces, ahí en esos estomas, en esos poritos, va a haber un intercambio de gases como un intercambio de líquidos, ¿ya? Además también vamos a encontrar su peciolo, que se puede observar aquí. El peciolo es la ramita, es una pequeña ramita, un pequeño tallito que une el limbo, es decir, la hoja en sí, con el tallo. Ya, la vaina. La vaina es una base, es esta base más ancha que el peciolo, ¿ya? Donde une el peciolo con el tallo, ¿sí? Donde se une en sí este peciolo, esta ramita, con el tallo. Eso se llama vaina. Bien, estas son las tres funciones más importantes de la hoja que vamos a estudiar a continuación, y también acá están los tipos, es decir, cómo se clasifican las hojas. Las hojas se van a clasificar de acuerdo a sus nervaduras, según a la forma del limbo, o sea, la forma de la lámina, al borde que tengan y a la disposición que se encuentran en el tallo, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver ahorita. Bien, y aquí vemos un dibujo donde podemos explicar detenidamente las partes de la hoja. Miren, este es el tallo,
Este es el peciolo. El peciolo es la ramita, ¿sí? Es el pequeño tallito fino, lleno de tejido de colénquima porque es muy flexible. Este se llama peciolo. Une la hoja, es decir, une en sí el limbo. Todo esto se llama limbo. Une el limbo. ¿Con quién? Con el tallo, ¿sí? Lo une. Listo. Aquí hay una base un poquito más ancha, se llama vaina, y la vaina une el peciolo con el tallo en sí. Entre la vaina y el tallo puede haber una pequeña yema axilar, que da origen a más hojas o a otra rama, ¿ya? Bien, esta parte de abajo de la hoja se llama base de la hoja. Todo esto, como ya lo he dicho, se denomina limbo. Esto de acá, que esto es una línea, se llama nervadura. Nervadura principal, nervaduras secundarias. Esta parte de delante se llama haz, como su nombre lo dice, haz. Y si yo lo volteo, esta parte de atrás se denomina embés. La punta de la hoja se denomina ápice. En el embés puedo encontrar pequeños poros como huequitos que se llaman estomas. Por ahí va a entrar o salir oxígeno, va a entrar o salir CO2 o va a entrar o va a salir agua. ¿Qué más encuentro? El borde, que es lo que rodea el limbo. ¿Sí? Es toda esta parte de acá. Si parto la hoja, si hago un corte a la hoja, voy a observar que tiene mucho tejido verde, es decir, clorofila. ¿Correcto? Bien, entonces miren todas las partes de la hoja. El peciolo, que es esta ramita que une el limbo con el tallo. La vaina es la parte ensanchada del peciolo que se une al tallo. Puede existir una yema axilar entre la vaina y el tallo. Permite el crecimiento de nuevas ramas o de nuevas hojas. Tenemos el limbo, el borde del limbo, la base del limbo, esa es la base del limbo, la nervadura principal, las nervaduras secundarias que salen de la nervadura principal, el ápice que es el punto final de la hoja, ¿sí? Esta parte de adelante se llama haz y la parte que está debajo es el embés, donde se pueden observar los estomas, que son pequeños poros por donde ingresan o salen sustancias o gases. ¿Correcto? Bien, continuamos. ¿Qué funciones cumple la hoja? Aquí hay 4 funciones muy importantes. Realiza fotosíntesis, realiza respiración, realiza transpiración y transporta las sustancias como agua y sales minerales hacia la hoja para poder producir fotosíntesis, y una vez que se elabora fotosíntesis y produce su propio alimento, es llevado a todas las partes de la planta. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se realiza cada una de estas funciones. Bien, comenzamos. Las funciones más importantes son 3: respiración, fotosíntesis y transpiración. ¿En qué consiste la respiración? La respiración de la hoja es la misma respiración que realizamos los seres humanos. ¿Cómo ustedes respiran? ¿Qué utilizan en su respiración? Bien, toman oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Lo mismo sucede con la planta. La planta igual, a través de sus estomas, va a ingresar oxígeno y luego va a eliminar dióxido de carbono. Yo sé que de repente ustedes habrán escuchado que a veces las abuelitas, las mamás dicen, no duermas con una planta porque en la noche la planta bota un veneno, hace daño. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Es realmente verdad lo que se dice? Yo sé que ustedes, algunos lo habrán escuchado, ¿no? Que dicen, no duermas con una planta, es malo, bota una sustancia tóxica, te puede envenenar. No es nada casi de eso.
Lo que pasa es que la planta, al igual que el ser humano, ya respira y al igual que nosotros elimina dióxido de carbono. Es una sustancia tóxica como también la eliminamos nosotros, ¿correcto? Y no porque eliminamos una sustancia tóxica implica que nadie va a dormir con nosotros en la noche, no, sino que también hay que tener cuidado que la planta, al igual que la persona, respira, por lo tanto no puede haber demasiadas plantas en un ambiente pequeño. Es como colocar muchísimas personas en un cuarto pequeño, ¿no? Se consumiría todo el oxígeno y no habría mucho que respirar. Es por eso que se dice eso, no porque se eliminen sustancias tóxicas ni nada por el estilo. Entonces, lo importante es esto, estudiar, saber las cosas para que luego cuando alguien nos diga esos errores, tengamos un fundamento científico para poder responderle y decirle, no es así, la planta respira al igual que nosotros. Nosotros también eliminamos CO2, al igual que la planta que también toma oxígeno y elimina CO2, ¿correcto? ¿Ya? Esa es la forma. Ahora, lo único que no, pues hay que aglomerar demasiadas plantas en un cuarto pequeño porque te consumirían, pues, todo el oxígeno que hay. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, solamente en esa situación. Pero es bueno. Y eso es que hay que acotar aquí algo muy especial. No todo, ejemplo, se dice que mayormente las plantas respiran en la noche. O que la respiración solo se da en la noche. Mentiras. La respiración de una planta se da en el transcurso de todo el día. Lo que pasa es que en la noche su respiración aumenta un poco más que con respecto al día. Ahora, hay también una cuestión importante. No todas las plantas respiran en la noche. Hay plantas que también pueden respirar en el día. Hay plantas que en lugar de eliminar dióxido de carbono en la noche, lo eliminan en el día. Y en la noche más bien eliminan oxígeno. Imagínense, qué lindo, ¿no? Que mientras tú estés consumiendo oxígeno, una planta al costado te esté eliminando el oxígeno para que tú puedas respirarlo. ¿Lo hacen todas las plantas? No, lo hacen algunas plantas. ¿Como cuáles? Como las plantas suculentas, esas plantas que tienen o que conservan agua en su interior. Es importante dormir, pues a dormir cerca de repente de una sábila o tener una pequeña sábila, una pequeña planta de sábila en tu cuarto. Pero no sábila colgando en la puerta de tu casa, no, sino que esté en tierra y que esté pues viva para poder realizar justamente la producción de oxígeno. Bien, esa es la respiración. Entonces, que quede claro, la respiración de una hoja o de una planta es lo mismo que hace cada uno de nosotros, lo que haces tú, lo que hago yo. Así que si alguien dice, ¿cómo respira una planta? Tú automáticamente debes de preguntarte, ¿cómo respiro? Tomo oxígeno y elimino CO2. Muy bien, entonces, ¿cómo respira una planta? Toma oxígeno y elimina CO2. Así respiran todas las plantas del mundo, ¿sí? Todas las plantas del mundo. Lo que hablaba sobre la sábila no es en sí una respiración, sino otra función que la vamos a ver en este momento, ¿ya? Que se llama, aquí está, fotosíntesis. ¿Pero qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso en el cual la planta elabora su propio alimento, que no es más que la glucosa. ¿A partir de qué? De agua, de CO2 y de sales minerales, con la ayuda de la energía luminosa. Entonces, con la ayuda del sol, la clorofila, el agua, el CO2, todos esos elementos van a intervenir para que la planta pueda producir su alimento. En el proceso de fotosíntesis, la planta absorbe CO2, ¿sí? Absorbe CO2. ¿Y elimina qué? Elimina gran cantidad de oxígeno. Entonces, si se habrán dado cuenta, la fotosíntesis es el proceso inverso de la respiración, ¿no? Entonces, comencemos por lo que sabemos. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué se elimina en la fotosíntesis? ¿Qué se elimina en la respiración?
Bien, comienzo por lo más sencillo. La planta respira como yo. Por lo tanto, si yo respiro oxígeno y elimino CO2, la planta también absorbe oxígeno y elimina CO2. Si la fotosíntesis es el proceso inverso, entonces la fotosíntesis será que la planta absorba CO2 y elimine oxígeno. ¿Correcto? Que quede claro esto. ¿Y qué ocurre en la transpiración? La planta, al igual como un ser vivo, al igual que todos nosotros, transpira, es decir, tiene una pérdida de agua en forma de vapor de agua. ¿De dónde sale? Sale a través de los poros que ya había explicado que se encuentran en el envés de las hojas, es decir, en la parte posterior de las hojas. ¿Sí? Se llaman estomas y por esos estomas, por esos poros, sale el agua en forma de vapor de agua. La transpiración ocurre en todas las partes que están expuestas en la planta, ¿sí? Mayormente en las hojas, que están normalmente más expuestas al aire. Imagínense, ejemplo, en aquellos desiertos donde no hay demasiada agua, la planta jala o absorbe y almacena la mayor cantidad de agua que pueda y la guarda. Y tiene que guardarla por mucho tiempo, por muchos meses, hasta que venga una nueva lluvia. ¿Qué va a pasar? La planta no quiere perder agua. Y si en los desiertos hay demasiado sol, ¿qué puede pasar? Va a perder mucha agua. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que han hecho algunas plantas para poder adaptarse a esa situación y no tener demasiada transpiración y no perder el agua que con tanto esfuerzo lo han guardado en sus tallos, ¿ya? Lo guardan en sus tallos, en algunas de sus hojas, para evitar esa pérdida de agua? ¿Qué es lo que hacen? Transforman sus hojas en semillas. Transforman sus hojas en espinas, ¿correcto? Como lo es el cactus, la tuna, ¿no? Que han hecho eso. Es decir, tienen su tallo suculento, su tallo lleno de agua, y en lugar de que exista hojas, tiene espinas. Así que las espinas tienen muy pocos estomas y la pérdida de agua es mínima, casi imperceptible. De esa forma, la planta, el cactus, que son plantas de desierto, ya se protegen de la pérdida de agua. ¿Se dan cuenta? Bien, aquí hay 3 dibujos que podrían explicar muy bien qué ocurre en la fotosíntesis, en la respiración y en la transpiración. En la fotosíntesis, la energía del sol, ¿sí?, hace que, y con la ayuda del CO2, porque el CO2 ingresa, se elimine ¿qué cosa? Agua. Entonces, en la fotosíntesis, la energía solar, el agua y las sales minerales, los cloroplastos que contienen clorofila y el CO2 que ingresa son elementos que van a permitir la eliminación de oxígeno y la formación de savia elaborada, que es la glucosa, que es su alimento, que es un hidrato de carbono, ¿sí?, para luego ser llevadas a todas las partes de la planta. ¿Cómo se produce la respiración? Es el inverso de la fotosíntesis. Mientras que en la fotosíntesis la planta absorbía CO2 y liberaba oxígeno, en la respiración va a ser lo contrario. La planta va a absorber oxígeno y va a eliminar dióxido de carbono. Bueno, dice que solamente la gran mayoría lo hace en la noche, pero no es así. También el día lo realizan en pequeña escala la respiración. Y la transpiración es cuando el agua y sales minerales que han llegado a las hojas son salidas, ¿ya? Salen por el exceso de calor hacia afuera, por los estomas, sale este vapor de agua y va a permitir que la planta sude, ¿ya? Pasamos, aquí se puede observar que en el envés de las hojas hay unos poros llamados estomas, por donde puede ingresar el CO2 y salir el oxígeno y el agua, ¿ya? Lo mismo aquí, miren cómo puede entrar el CO2 y salir el agua y el oxígeno, ¿no? En este caso se produce, en el caso de la fotosíntesis, donde ingresa el CO2 y sale el oxígeno y también puede haber salida de agua. En este caso estamos hablando también de la fotosíntesis. Ingresa CO2 y sale oxígeno.
Pero ¿cómo puedo describir la clasificación de las hojas, ¿no? En la botánica? Lo puedo clasificar si tienen peciolo o no tienen peciolo, si se encuentran simples o se encuentran divididas en el tallo, qué forma tiene su limbo, cómo es el margen, el borde, ¿no? Cómo son sus nervaduras, el color, la disposición en el tallo, todo tiene que ver en la forma de clasificar a las hojas. Y comenzamos. La clasificación de las hojas yo lo he dividido según cómo se dividen, por la división del limbo. Simple cuando tienen un solo limbo, pero compuesta cuando esta planta se encuentra dividida en muchos limbos. Miren, de un solo tallo encuentro muchas hojas, ¿sí? Esta es una simple, esta es una compuesta. Por la forma de su limbo, de su lámina, aflechada si tiene forma de flecha, acorazonada tiene forma de corazón, oval tiene forma ovalada, lanceolada tiene forma de una lanza. Y puedes ver muchas más. Por el tipo de nervadura, miren, esta nervadura, estos nervios se encuentran, todos salen de un mismo, de abajo, todos hacia arriba. ¿Lo observan? Todos de abajo hacia arriba. Se llama paralelinervia. Pero cuando de la nervadura principal sale nervaduras más pequeñas, se llama peninervia. Miren la gran diferencia, observen una del otro. Estas todas son nervaduras principales. Aquí hay una más grande y aquí hay todas más pequeñas, pero todas siguen la misma línea, son paralelas a la nervadura principal. Son paralelas, por eso viene el nombre de paralelinervia, de paralelos. Mientras que la peninervia es de que de una principal salen en forma transversal todas las secundarias. Y cuando se dividen como si fuera una mano, la palma de la mano, se llama palminervia. ¿Sí? Palminervia. Por la forma del limbo, por la forma del borde, si no tiene ningún borde, se llama entera. Si tiene forma de lóbulo, se llama lobulada. Y si su borde tiene forma de dientes, se llama dentada o aserrada o muchas más. Miren por su forma de limbo, orbicular, circular como el mastuerzo, reniforme, tiene forma de un riñón, elíptica, acintada, en forma de una cinta, como la cinta de novia. El deltoide parece un triángulo, como es el caso de esta planta llamada hiedra, flabeliforme, lancada, la lanceolada, la enciforme, ¿no? Imagínense. La oblonga, la espatulada, parece una espátula, la astada, la escamosa, la acicular, que parecen hilos, como es el caso del pasto, del gras, romboide, ovalada y cordada o acorazonada. Por su borde, si no tiene nada en los bordes, se entera. Si tiene estas modificaciones, se llama sinuada. Si tiene forma de sierra, aserrada. Tiene forma de dientes, dentada. Miren, acá tiene un doble dentado, palmatipartida, partido, lobado. Por el número de limbos, miren esta hoja simple, esta es compuesta, paralipinada, imparipinada, trifolada porque tiene 3, palmeada porque parece la palma de una mano y bipennada. Miren todo por su número de limbos, por su borde, por su forma. ¿Correcto? Entonces eso es todo con respecto a las hojas.